En esta videoclase vamos a hacer un repaso de la endocrinología de los tratamientos de reproducción asistida. Si recordáis la clase del ciclo ovárico, al inicio del ciclo existe una serie de folículos que inician su crecimiento de tal manera de que establece una corte folicular que va a empezar a producir estradiol a nivel de las células de la granulosa y llegará un momento en que los niveles de estradiol van unidos a la producción de inhibina B, va a producir un feedback negativo sobre la hipófisis y va a producirse un descenso momentáneo de la secreción de FSH. Este descenso de FSH va a propiciar que solamente aquel folículo que tenga una densidad de receptores superior continúe su crecimiento, mientras que el resto, que no tiene ese nivel de receptores como el folículo seleccionado, va a impedir que consiga unos niveles adecuados de aromatización de los andrógenos a estrógenos y se va a producir la atresia folicular. El estradiol seguirá creciendo y llegará un momento en el que empieza a ascender la secreción de LH y tras el pico de LH se producirá la ovulación. En la raza humana solamente llegarán a concluir esta fase 1 o 2 folículos y por lo tanto podremos obtener 1 o 2 ovocitos, lo cual es un número muy bajo para mantener una rentabilidad en las técnicas de reproducción asistida. Entonces necesitamos tener más folículos para tener un mayor número de ovocitos. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Pues administrando FSH exógena de tal manera que los niveles sean mayores, no se produzca este descenso de FSH de tal manera que toda la corte folicular que se ha reclutado continúe su crecimiento y pueda permitir que lleguen hasta el final del desarrollo folicular. Ahora bien, esto tiene su inconveniente. Al haber más folículos hay más estradiol, los niveles de estradiol son superiores y eso va a hacer que los niveles de FSH crezcan y pueden ser más altos y esto va a hacer que se produzca la ovulación antes de que se haya completado el desarrollo de todos los folículos o incluso se puede producir la luteinización precoz de los folículos, con lo cual al final reclutamos menos ovocitos de los que esperábamos. ¿Y esto cómo lo podemos evitar? Anulando la hipófisis para que no produzca LH. Y esto se consigue gracias a la utilización de los análogos de la GnRH. Para poder comprender cómo actúa, vamos a explicar primero cómo actúa la propia GnRH nativa. La GnRH producida en el hipotálamo se va a unir a unos receptores específicos de la membrana de las células gonadotrópas, va a activar un mecanismo por receptor que va a iniciar la síntesis de FSH y o LH dependiendo de la frecuencia y los pulsos de secreción de GnRH a nivel del hipotálamo. Los primeros análogos que se sintetizaron fueron los agonistas de la GnRH. Su mecanismo de acción es el siguiente: compiten selectivamente por el receptor de la GnRH desplazando a la misma de su unión, de tal manera de que se unen al receptor y activan el mecanismo por receptor. Como tienen mucho más afinidad, tardan mucho más en metabolizarse, la acción por receptor es mucho mayor y hace que se produzca un aumento de la FSH y LH en los 2-3 primeros días de administración. Esto es como lo que se conoce como efecto llamarada o flare-up en inglés. Transcurrido un tiempo, progresivamente se va produciendo lo que se conoce como desensibilización de los receptores, y es que disminuye el número de receptores para la GnRH a nivel de la célula gonadotropa, de tal manera que transcurridos unos 10-12 días de su administración se produce el bloqueo de la secreción por impedir la unión de nuevos agonistas al receptor por disminución
de receptores a nivel de la membrana de la célula gonadotrópa. Este bloqueo va a persistir en el tiempo mientras se mantenga la administración de agonista. Y este mecanismo de acción de los agonistas va a propiciar que existan varias formas de manejarlo a nivel de la clínica dentro de un protocolo de estimulación ovárica para fecundación in vitro. La forma más habitual es lo que se conoce como protocolo largo de agonista y consiste en la administración del agonista, comenzar su administración en la fase lútea del ciclo previo, entre el día 20-22 del ciclo, para que transcurridos esos 10-12 días que tarda en producirse la desensibilización hipovisaria, pues a principio del ciclo siguiente ya hayamos anulado la capacidad de secreción de LH de la hipófisis. Esto tiene pues algunos inconvenientes. El primero es que pues la mujer está durante muchos días pinchándose, porque hay que unir la fase de preparación a la fase de estimulación. La segunda es que al anular la hipófisis, para desencadenar la ovulación necesitamos o bien administrar LH exógena, que sí que es posible, tenemos disponible LH recombinante. Lo que pasa es que la LH tiene dos problemas. El primero es su alto coste y lo segundo es su baja vida media. Eso haría que habría que dar muchas unidades cada poco tiempo y por lo tanto no resulta rentable. Para ello utilizamos la HCG, que como ya vimos pues tiene un efecto muy similar al LH porque tiene mucha similitud estructural, se une a los receptores de LH a nivel del ovario y ejerce su función, y por lo tanto administramos la HCG para producir ese pico ovulatorio. Cuando ya hemos conseguido un adecuado desarrollo folicular, tenemos al menos 3 folículos perivulatorios de más de 17-18 milímetros, administramos la HCG y 34-36 horas antes de que se produzca la ovulación, pues realizamos la recuperación ovocitaria, ¿no? Esto es una manera de utilizar los agonistas. La segunda manera es lo que se denomina como protocolo corto. El protocolo corto utiliza la acción agonista del propio agonista y de esta manera pues se comienza su utilización cuando iniciamos el ciclo para facilitar esos 2-3 primeros días de efecto flare-up en la que tenemos una liberación de FSH a nivel hipovisario, pues nos sirve de suplementación a la FSH nosotros exógena que administramos, de tal manera que tenemos unos niveles de FSH mayores y podemos reclutar más folículos. Este protocolo se diseñó específicamente para aquellas mujeres en las que ya teníamos el antecedente o esperábamos una baja respuesta. Transcurridos unos 10-12 días, cuando ya tenemos folículos ya en un tamaño antral de unos 10-12 milímetros, que es cuando ya empieza a producirse una elevación importante en los niveles de estradiol, ahí ya deberíamos tener bloqueada la hipófisis para impedir el ascenso del LH. Esto pues a veces no ocurría así y teníamos pues ovulaciones tempranas que pues nos obligaban a pues cancelar el ciclo. Para las pacientes con baja respuesta se pensó en la posibilidad de la utilización de los antagonistas, que después pues se ha generalizado su uso, prácticamente es el protocolo más utilizado dentro de las clínicas de reproducción asistida. Los antagonistas de la GnRH tienen un efecto diferente al del agonista. También compiten selectivamente por los receptores de GnRH, desplazando a la GnRH nativa, pero aquí, a diferencia de los agonistas,
lo que ocurre es que se anula el mecanismo posreceptor y por lo tanto la secreción de FSH y LH, de tal manera que aproximadamente a la hora, 2 horas de esa administración, pues se produce el bloqueo de la secreción de gonadotropinas. Y de esta manera, pues la podemos manejar durante el ciclo y lo empezamos a administrar pues alrededor del 6.º día de tratamiento, que es el 9-10 día del ciclo, en el que ya tenemos un ascenso de estradiol y en el que empieza a elevarse la LH hipofisaria. Anulamos la secreción y nos va a permitir la estimulación durante el tiempo necesario hasta conseguir el adecuado desarrollo de los folículos. Para inducir la ovulación, pues tenemos el mismo problema de antes. Podemos utilizar HCG exógena, pero también tenemos otra posibilidad, sobre todo en aquellos casos en los que no se va a realizar transferencia o existe riesgo para la paciente para que desarrolle un síndrome de preestimulación ovárica. Podemos emplear los agonistas para inducir un pico de LH. Y esto se basa en lo siguiente. Una paciente en la que está frenada con antagonistas, administramos una dosis mayor de agonista, de tal manera que se une a los receptores de la GnRH, desplaza al antagonista y según, por su propio efecto, pues induce el mecanismo postreceptor, la transcripción de la transcripción proteica y por lo tanto la secreción tanto de LH y sobre todo de FSH, que es la que va a desencadenar el proceso de la ovulación. Evitamos la administración de HCG, que es el principal causante del síndrome de preestimulación por activar la secreción, la síntesis del factor de crecimiento endovascular, que parece que es el desencadenante del síndrome, y de esta manera pues no ponemos en peligro a la paciente. Y estas son las bases farmacológicas, endocrinológicas de la utilización de los análogos de la GnRH en los ciclos de reproducción asistida.